Hola amigos, amigas. Hoy estamos en un nuevo capítulo de Derechos Hablados. Ya casi 3 meses con este hermoso proyecto con el que hemos ido conociendo a distintas personas vinculadas desde varios ámbitos, vinculadas a temas de derechos humanos. Y hoy hemos querido entrar en un tema que es particularmente sensible en nuestro país, no hoy, sino que hace varios años, algunas décadas ya. Hemos querido empezar a hablar sobre la realidad de Sename. Y para eso hemos invitado a Carolina Rojas. Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola Helmut, muchas gracias por la invitación. Carolina es periodista, laotradiaria.cl. eh, Me gusta hacerle propaganda a proyectos eh, que no se amarran con el sistema, que tratan de ir buscando mostrar la realidad desde una dimensión humana. Yo conocí la otra diaria.cl cuando vi tu perfil y me encantó, me encantó. Ay, muchas gracias, Helmut. Sí, y está conformado 100% por mujeres, que no es algo menor, digamos, Sí. además, ¿no? Sí, de hecho hay dos proyectos que sigo que tienen esa particularidad. Ustedes y laneta.cl. Sí, la neta Sí, también, sí, que con está Alejandra dedicado Mate. al tema más eh, específico de la Convención Constitucional. Claro, claro. Carolina, Ujú. quiero partir, tú escribiste un libro que es Abandonados, vida y muerte al interior del Sename. Y quiero partir leyendo una parte que es de uno de los capítulos, inclusive dentro de la página web de la red de sobrevivientes hablamos en una parte de este capítulo, Sí, que se llama Sename, el estallido social y los niños y jóvenes en la primera línea. No más Sename. Se lee en casi todas las murallas y monumentos del centro de Santiago. Rayados que aparecieron desde los primeros días del estallido social ocurrido el 18 de octubre de 2019. La razón es que entre los cientos de jóvenes y adultos que forman la columna vertebral de la llamada primera línea, también están ellos, los niños y adolescentes que pasaron por un hogar colaborador o CREA del Sename, y los que aún viven en la calle después de fugarse. Algunos camotean, otros son honderos. Ellos dicen que desde la primera línea devuelven la violencia que han vivido por años. Hoy escuchaba la entrevista a Zafirio, el diputado, y él también hablaba de esta realidad, de la vinculación de niños, niñas, jóvenes de Sename con la revuelta de octubre. Y él decía que ellos sintieron que en esta primera revuelta, que en esta revuelta por primera vez eran parte de algo. sí. Sí, eso es muy cierto. Te contesto nomás, ¿no? Como fue, digamos, este capítulo, yo estaba terminando de escribir el libro y justo nos pilla, ¿no es cierto?, la revuelta social y yo estaba reporteando para otro medio y empiezo a ver que habían niños muy chicos digamos, cerca de la primera línea, Mm, justamente en el parque forestal donde está como al inicio. sí. Y, y la verdad es que con la investigación yo ya tenía antecedentes de varios niños que había entrevistado en Rucos y que ellos siempre estaban como dispuestos a estar en las protestas porque se sentían como parte de ellos, o sea, estaban Mm, habitando las calles, viviendo en situación de calle. Una protesta para ellos era como una actividad a la que estaban acostumbrados, ¿no?
pero en ese capítulo, que hay algunos niños entrevistados y también hay adultos que pasaron, o jóvenes que pasaron sí. por Sename, llamaba mucho la atención que fueran tanto, digamos, ¿no? Te das cuenta un poco cómo Sename ha marcado como a una generación. Uno de los niños que habla ahí tiene 15 años y habla de que todos sus amigos han estado en los CREAT o en algún programa ambulatorio de Sename. Y eso Mm, es muy doloroso respecto como de la institucionalización de la pobreza de la que hemos venido hablando tanto tiempo. Entonces también eso significaba dos cosas, ¿no? Eh, los que estaban en situación de calle, que habían pasado, por ejemplo, en el CREAT Pudahuel, y los más sí. jóvenes que tenían un conocimiento como generacional, digamos, ¿no? El componente histórico de saber lo que es Sename, porque sus amigos habían estado ahí. Y está la otra parte que tiene que ver, ¿no es cierto?, que empieza No Más Sename, Mm, porque es otra cara como de Chile neoliberal, digamos, ¿no? mm, Entonces, es una parte de esto. Y en algún momento ellos comentan que cuando empiezan a ver como No Más Sename rayados en las paredes, ellos sienten que hay como cierta reparación, ¿no? Como que al final la gente les cree muchas cosas de las que ellas venían denunciando hace mucho tiempo, y en específico, por ejemplo, también la violencia no solo que viven dentro sí. de los centros de administración directa, en este caso, que muchos salen del CREAT Pudahuel, eh, sino también la violencia policial de los que han sido víctimas cuando salen o se fugan, o como dicen en Sename, hacen abandono de programa. Mm, Ellos venían denunciando hace mucho tiempo que eran gaseados, que eran golpeados, eh, que eran detenidos por cualquier cosa, en el fondo, ¿no? Cómo se referían a ellos, etcétera. Y cuando pasa lo de la revuelta y empiezan todas las denuncias de las que pudimos ser testigos, sus relatos comienzan a ser mucho más verosímiles. Pero no porque sea verosímil deja de ser sí. doloroso, porque tú te empiezas a dar cuenta lo que implica esto para ella, y esta herida profunda que yo siempre he dicho, y no me canso de repetirlo, que creo que es una de las más, en términos de derechos humanos, una de las más grandes después de la dictadura. Y, y lo único que bueno que hay en esto es que sí ellos empiezan a comentar esta especie de reparación al sentir que había gente que estaba hablando del tema y ya no estaba como en la opacidad, ¿no es cierto?, que entendemos que siempre está el tema del Sename. Eh, Así que nada, este relato es una crónica. Pude conversar también con un joven mapuche que había estado en un SIP SRC Ya. Chochol, lo que es mucho más doloroso. También hay cosas que nosotros de repente nos centramos solo en lo que pasa en Santiago, y en regiones el tema de Sename es bastante crudo en muchas aristas, digamos, ¿no? Entonces, y una en particular es el tema de las comunidades mapuches en resistencia, Mm, donde los jóvenes y adolescentes y niños sufren bastante violencia policial, pero además se nos olvida que muchos van a cenar también, ¿no? Entonces sí. él contaba que había sido prácticamente torturado en este CIPCRC, y él estaba como a cargo de las boleadoras en la primera línea, entonces era como un relato súper Mm, fuerte, pero a la vez muy honesto. Y así los otros niños también lo mismo, ¿no? 15, 14 años, y la escena que se puede ver, que está descrita, digamos, en esa crónica es brutal, porque como que, no sé, era muy loco ver como encapuchado o con tan pequeños, ¿no? Así, pero sí. a la vez como movimientos de adultos, ¿no? Y eso era estar comiendo para ir a la primera línea, y eso es brutal, digamos, ¿no? Sí, Pero habla un poco recuerdo del trato que le damos a los niños, ¿no? Y de lo que pasa hoy. justamente recuerdo muy claro el caso de niños y jóvenes en Antofagasta. Sí, Eh, Me ha tocado en alguna oportunidad estar en reunión también con familiares de presos de la revuelta de Antofagasta. Y yo tengo una mirada bien cuestionadora con respecto a por qué existe Sename, porque esa ha sido la gran pregunta que yo me he planteado durante este tiempo.
y llega una sola respuesta, o sea, Sename es producto del modelo neoliberal, claro, es producto de un sistema capitalista que eh, agranda las diferencias entre diferencias económicas, sociales, culturales, políticas, entre una gran mayoría que va quedando fuera del sistema, eh, donde llegamos a tener mujeres golpeadas por sus parejos, con muchos niños imposibilitadas de poder alimentar a esos niños en todo un sistema muy violento y que logran ver en Sename una posibilidad de darle un resguardo a sus hijos. Eh, y piensan en una especie de búsqueda de salvarlos de esa realidad, que dentro de Sename van a poder tener un techo, comida, etcétera. Y, pero eso se produce porque hay un sistema desigual que es absolutamente inmoral. O sea, si existieran unas claro, condiciones distintas para esa mujer, eso no existiría, Sename no existiría. Y no claro. habría estos empresarios que lucran con niños. Y ni siquiera estoy entrando en la etapa de el abuso dentro de Sename, prostitución infantil, golpe. No, no, estoy hablando de esa parte previa, de por qué nace. Y, Claro. Eh, sí, lo que pasa es que ayer justamente hablábamos de eso con otra periodista que tiene que ver con el enmarañado del sistema, ¿no? mm, También hablamos que no es solo Sename el problema, también hay un problema con el Poder Judicial y mm, otros ministerios como el de Educación y el de Salud, es algo del intersector, digamos, ¿no? Intersectorial. sí, Y la verdad es que es un sistema tan enmarañado que los periodistas y otros periodistas de investigación hay que prepararse antes, ¿no? De hablar de la unidad de subvención de Sename, de mm, qué centro de administración directa y por qué existen los OCAS, que son los organismos colaboradores de Sename. Es justamente un sistema que está diseñado para que tú no lo comprendas. Y en eso también está la simetría de poder, ¿no es cierto? sí, De estas familias humildes también que pierden a su hijo en tribunales de familia y, y de esta simetría de poder que digo que de la que no se habla además, ¿no? Siempre mm, hablamos como de las mamás negligentes, etcétera, pero nunca hablamos en el fondo del nulo trabajo que se hace con la familia y de la violencia institucional totalmente. de la que son víctimas, digamos, ¿no? O sea, no hay ninguna perspectiva de género, por ejemplo, en el mismo libro a mí solo me tocó hablar con mujeres de hogares monoparentales, la mayoría víctimas de BIF, Mm, eh, muy traumatizadas por otras situaciones, y la verdad que ahí tú ves como el sistema, en vez de ayudarle, las castiga, digamos, ¿no? Hay un sí, castigo a las familias pobres de este país. Y lo que me ha tocado ver durante años también es que muchas veces esa madre alcohólica, los niños sienten un amor profundo por esa madre, ¿no? Y ¿por qué no podrían no sentirlo? Pero hay muy poca, lo primero que se hace es la institucionalización. sí, Entonces, ahí tú rompes como un vínculo que es vital, que no se repara y que a mí me ha costado verlo mientras hago seguimiento de adolescentes que entrevisté que hoy están entrando a la adultez, digamos, ¿no? Y también se encuentran con esto que después de Sename no hay nada, digamos, están en el más absoluto de los abandonos. Entonces, es un tema muy profundo, pues, donde hay varias situaciones de las que nunca se han comentado. Por eso yo mm, siempre digo que a mí me gustó mucho meter el tema de la perspectiva de género en el libro y hablar, porque hablaba con mujeres y repito, todas habían sido, si no habían sido víctimas de violencia intrafamiliar, habían sido sí, víctimas de otras cosas por otros hombres o también habían pasado por Sename, digamos, ¿no? Aquí también hay un tema como transgeneracional, o sea, hay abuelas, mamás, por ejemplo, en el sur y nietos que han pasado por Sename, digamos, ¿no? Entonces ahí tú te das cuenta como de la magnitud de este problema que finalmente ningún gobierno
ha podido solucionar. Y básicamente también te das cuenta de que si no se soluciona es también porque hay un negocio dentro de esto, ¿no? Y cuando hablamos de neoliberal hablamos de que, por ejemplo, muy poca gente sabía que los centros de administración directa, estos CREAT, Pudahuelo, Galvarino, eran 12, Mm. versus la cantidad de hogares que pertenecen a los organismos Sí. colaboradores de Sename, y que aunque llegue este nuevo Sename, que en el fondo lo que hizo fue cambiar de nombre, si no se termina el tema de los organismos colaboradores de Sename, ¿no? Que hacen verdaderos lobbies incluso en el Congreso, eh, no se va a terminar, digamos, porque es ahí, en esos hogares, los que pertenecen a privados, donde ocurre la mayor cantidad de abusos, digamos, ¿no? Y eso es algo que estuvo como silenciado en el desconocimiento, en esta opacidad a la que no me he referido, estuvo mucho tiempo. Y recién ahora se sabe un poco más como del tema también, ¿no? Así que, no, es un tema muy, muy complejo, Claro, uno podría investigarlo mucho tiempo, digamos, ¿no? lo que pasa es que al tocar la raíz del problema, es cuando empieza a chocar en verdad con los poderes que han institucionalizado la persecución de la pobreza a través de Sename. Claro. Ese es el gran tema. O sea, a mí me pasa, por ejemplo, con el diputado Zafirio, con quien a lo mejor ideológicamente yo no concuerdo con él, pero no dejo de admirar hasta el punto que ha llegado él de renunciar a su partido acusando de que entrampaban las investigaciones y denuncias con respecto al gran problema de Sename, que es la transformación de niños, niñas y adolescentes en un bien que, eh, que se transforma en utilidad para empresarios. Claro. Porque es eso, diciéndolo en una forma, sé que es bien cruda, bien fuerte, pero es eso, no es otra cosa. Claro, por ejemplo, tú te puedes dar cuenta con el caso de Ámbar, ¿no? Que en el fondo, cómo termina, y el hecho de que un niño esté institucionalizado, eso no implica además que no esté en otros programas, ¿no? Claro. Entonces tienes un niño finalmente sobreintervenido, pero que Mm, no logras cambiar un ápice de su vida, digamos, ¿no? Como y ahí entiendes que esto se ha transformado en un negocio y que sí. finalmente, ¿no es cierto?, los intereses creados que hay detrás de esto, y entiendes por qué la institucionalización pasa a ser lo primero en vez de, ¿no es cierto?, ayudar a esa familia o dejar a ese Mm, niño con la extensión de su familia, que sería lo mejor, sino que muchas veces hay desarraigo. A mí me tocaba ver casos mm, de niñas de La Serena que terminan acá en Santiago. Imagínate lo que tú generas en respecto del trauma de la separación con sus padres, digamos, ¿no? sí. Sin duda hay padres que son negligentes, pero fíjate que investigando el tema me da cuenta que no son los más, digamos, ¿no? Mm, Entonces, aquí hay un tema que yo creo que de partida debería dejar de existir la institucionalización, o sea, ya nos hemos dado cuenta con tantos informes lapidarios que yo no sé qué más se espera para cambiar esta situación, digamos, ¿no? sí. Hace pocos días vimos que la jueza Mónica Geldres hizo una denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en el fondo es un grito de ayuda desesperado, porque, bueno, mientras nosotros estamos conversando aquí, en este momento hay una serie de abusos que siguen ocurriendo, digamos, ¿no? O sea, Y eso es lo que no logran ver. ¿Mm? no olvidemos que nosotros como red de sobrevivientes tenemos interpuesta una denuncia ante la Comisión contra la Tortura de las Naciones Unidas, denunciando los casos no solo de Iglesias, sino que también Sename. Ambos Ujú. casos los presentamos en enero, febrero de este año, junto con una ONG inglesa que es CRIN, porque queremos que el Estado como conjunto responda por esta situación. O sea, no puede ser posible que estén muriendo y desapareciendo niños y nadie diga nada. Es como, Claro. o sea, bueno, es lo que pasa en nuestros países cuando el que muere es pobre. Claro, pero yo diría que acá se como que confluyen varios elementos Mm, también, porque yo creo que somos una sociedad muy adultocéntrica. sí. Y mientras los niños de Sename no son un grupo de interés, ¿no es cierto? No Mm, votan,
no solo un grupo de interés para los políticos, digamos, ¿no? A mí me ha tocado ver, esto ya lo digo como un poco cansada, así como Sí, autoridades de afuera muy preocupadas por el tema de la infancia y después verlo a puerta cerrada con mucha desidia respecto del tema, ¿no? Entonces, a mí me toca ver cómo finalmente quienes ayudan a los niños o niñas que de repente que han escapado y están de estas situaciones de abuso de los centros de administración directa y necesitan ayuda, han sido personas individuales, digamos, mm, buenas personas que han querido ayudarlo, pero no personas obligadas por un Estado, digamos, ¿no? Ellos en algún momento también me han hablado de la tía buena que tuvieron en algún claro, momento, pero no es una persona que haya sido obligada a tratarlos así. Entonces, ahí te das cuenta como del abandono como del Ejecutivo respecto de esto y como ningún político tampoco ha sido capaz de interpelarlo, como sí lo ha hecho la gente que trabaja en infancia, por ejemplo, o como sí lo han hecho personajes también como Mónica Geldre, digamos, ¿no? Que también a veces termina absolutamente sola y sí, la historia que después que comienzas a investigar, a mí me ha visto, o sea, he tenido la oportunidad de ver gente muy buena en infancia, pero que termina absolutamente quemada, digamos, porque no logras cambiar, digamos, la situación. eh, y sigue, ¿no? Tú tratas como los mismos periodistas que desde CIPER, de todos lados que han hecho tantas denuncias, ¿no es cierto? Y uno se pregunta qué otros informes quedan, ¿no es cierto? Este lapidario de la PDI. Venimos con el de Mónica, digamos, ¿no? Que sí. hablaba de la situación de los hogares, era súper detallado respecto a eso, y finalmente tú puedes ver que no queda nada, o sea, entonces yo creo que es un tema, y siempre también en el que la gente o los periodistas tenemos que comprometernos, digamos, ¿no? A seguir investigando sobre el tema, porque no es algo que se vaya a terminar con la denuncia. Hemos visto tantas denuncias, ¿no es cierto? Tantos informes, insisto, lapidarios, y la situación, tú ves que vuelve a pasar otra tragedia y es como ahí se reaccionan sobre el momento, pero no hay un interés como de cambiar la situación de raíz, y eso va a tener un costo, y ya lo tiene. Hay una generación absolutamente destruida, digamos, por Sename, digamos. Sí. Carolina, yo acabo de vincular dos preguntas que siento que van unidas. Una es, ¿cómo ves tú la situación actual de Sename hoy en día? Ujú. Eh, ¿Y qué significa este nuevo Sename? Esta propuesta que hace Piñera, que en verdad yo me he dado cuenta que en la cabeza de la gente nadie sabe cómo se llama. Para todos es un nuevo Sename, es como el cambio del Transantiago, que al final no significó ningún cambio. Entonces, ves tú actualmente la situación? Porque vemos que estos últimos días ha salido mucha denuncia, han salido artículos, eh, y si esta propuesta de Piñera de alguna forma pasa a ser una solución en verdad, o esta denuncia que se ha hecho que en verdad se mantiene la estructura primordial, basal, es así. Eh, o sea, yo creo que un ejemplo claro de eso y de este Servicio Nacional Especializado como de la niñez y Mm, adolescencia, o denominado como Servicio Mejor Niñez, sí, es como el cambio de nombre. Y yo creo que un ejemplo de esto muy elocuente fue lo que pudimos ver en la residencia de Carlos Antunes, ¿no? Ahora que me tocó hablar sobre ese tema en específico en un programa, y yo comenté que había algo tan claro en ello, de que esos niños que estaban ahí mm, eran parte de los que había, un grupo que había quedado del Centro de Administración Directa Galvarino, ¿no? Donde había muerto Lisette. Y la verdad es que se escucha, ¿no es cierto?, la grabación de los gritos y otra vez la palabra contención. Entonces ahí tú puedes ver que en una cierta cantidad de años de un hecho que en el fondo nos sacudió a todos, supuestamente a las instituciones, etcétera, eh,
que tuvo mucha cobertura periodística en un momento, sigue igual. O sea, no, yo he recibido denuncias respecto de que hay trabajadores sumariados que están trabajando en estas nuevas residencias. Entonces ahí tú te das cuenta que, que hay un desconocimiento sobre, hay gente que trabaja, que tiene un desconocimiento de todo, pero también hay una intención, digamos, ¿no? Que es clara. Mm, O sea, el hecho de vetar el tema por una ley de garantías, ¿no es cierto? En algún sí. momento es claro, hay una defensa cerrada hacia los organismos colaboradores de Sename, y que políticamente es transversal, digamos, ¿no? Podemos ver personajes de muchos partidos políticos que tienen intereses económicos respecto del tema de Sename, los programas, de la intervención en los niños que existe hace mucho tiempo y que ahora, ¿no es cierto?, se logró como develar un poco con el caso de Lisette, donde al igual que Ámbar tienes otra niña sobreintervenida, digamos, ¿no? Sí. Sobreintervenida. O sea, como que a Lisette no le faltaba intervención, tenía mucha, digamos, ¿no? Pero que tampoco logra cambiar nada en su vida y además termina muerta, digamos, ¿no? Y ahí tú te das cuenta que en este espacio temporal, ¿no es cierto?, entre Galvarino y esto que sucedió en Carlos Antune, ¿cuánto ha pasado? 5 años, ¿no es cierto?, Sí. aproximado, y sigue igual. Entonces yo creo que el futuro de Sename y el presente de Sename es el mismo, digamos, ¿no? El otro día me tocó acompañar a declarar junto a otras personas que trabajan en el tema de infancia Ya. a uno de los niños que es testigo clave en el caso de Lisette, y la verdad que no había prensa, no había nada, no había un cuidado por la declaración de ese niño en términos del uso del biombo, etcétera. Y tú te das cuenta cómo él relata lo que había sucedido, pero hay un interés de algunas personas en específico, ¿no es cierto? Pero no del todo, ¿no? Y en ese sentido yo creo que todos hemos también faltado un poco a eso, ¿no? A interesarnos aún más por lo que está pasando, a hacer seguimiento como de casos, qué está pasando con el caso de Lisette, por ejemplo, estaba completamente en el olvido, la semana pasada fueron semanas claves respecto de la declaración y no había aparecido en la prensa también, ¿no? Entonces también cómo la prensa cubre cuando pasan las tragedias, pero la infancia deja de preocupar en otros momentos, o no sé, ahí tú te das cuenta que en realidad esto pasa también porque la infancia le preocupa a muy pocas personas y la infancia vulnerada que aún más, ¿no es cierto?, como en el abandono, digamos, ¿no? Y no Repitiendo un poco solamente la... eso, sino que la infancia vulnerada que hoy provoca indignación por Twitter, mañana es el delincuente que es perseguido por, o sea, que es totalmente perseguido sin entender eh, cuál es la raíz del problema. Porque acá muchas veces se dice que cuando uno argumenta estas cosas, uno está defendiendo la delincuencia. No, uno está entendiendo la raíz del problema, que no es lo mismo. Eh, Claro, yo me acuerdo haber escuchado hace no mucho tiempo atrás, un par de años, y una persona en un programa de televisión hablando que el 60, 70, 80% de los presos en nuestras cárceles pasó por Sename. claro. Yo me recuerdo que no sé si era tan, al final había como, creo que chequearon ese dato y algunos como que lo cuestionaron y otros lo defendieron, digamos, para ser como bien honesta. Pero sí, en términos personales lo que me ha tocado ver es mucho eh, CREAT Galvarino u otro centro, CREAT Pudahuel, Mm. 2 detenciones, 3 detenciones, un delito mayor, cárcel. Me ha tocado ver muchos niños de Ruco, por ejemplo, que los tuve que seguir un año, mucho tiempo para el libro, que al final terminan presos, digamos, ¿no? Hace poco el caso de una de las chicas que terminó en San Miguel, y eso es muy común, fíjate, porque como te comentaba, devolviéndonos un poco a otro Mm. tema, después de Sename no hay nada. Entonces, en muchos casos ellos se devuelven a las mismas casas donde fueron vulnerados o se quedan en la calle porque no quieren volver a ese espacio donde fueron, digamos, agredidos. Entonces,
en la calle tú qué opciones tienes, digamos, ¿no? Entonces, yo siempre le explico a las personas a las que converso, a ver, el consumo de pasta base o ciertos delitos tienen otra connotación cuando están en estos contextos de absoluta hambre, por ejemplo, no, ellos pasan mucha hambre después porque no hay, digo, salvo algunas organizaciones como Fundación Abrazarte que hace trabajo de calle, y de Sí, repente tampoco tiene como, digamos, todo el apoyo para hacer lo que quisieran, pero los he visto dándoles desayuno, etcétera, al menos tratando de conseguir que tengan redes de apoyo. Eh, o sea, los ves absolutamente abandonados, o sea, sin haber comido durante mucho tiempo. Me ha tocado verlos indocumentados, así como eh, eh, están después que hay otro detenido, que el otro ya después de tal detención se fue preso, que han robado celulares de repente y ellos mismos luego comentan que han robado celulares porque no tenían que comer, porque también en estos grupos están claro. parentalizados, entonces hay uno que actúa como padre de los más chicos, además de lo expuestas que están a la explotación sexual infantil. Eso es muy común, no son grupos organizados muchas veces como han querido demostrar, pero sí hay grupos de taxistas que terminan abusando de estas niñas, digamos, que terminan explotadas o en el parque forestal o en muchos otros lugares de Santiago. Y, y eso es súper heavy, es súper Y, como doloroso de verlo, de que, o sea, estuvieron institucionalizados y luego salgan como a esta, sigan sufriendo. de hecho, yo me acordaba una de las acusaciones contra el ex obispo Koch era justamente que él iba a centros de Sename a buscar niños para abusar. Y tenemos de hecho el caso de un amigo que es de la red, que estuvo en Sename, que es uno de los denunciantes del obispo Koch. Entonces, y te lo comento un poco porque yo comparto la crítica que tú haces a los partidos que han protegido Sename porque gente de ellos tiene intereses creados, pero también ha habido instituciones como la Iglesia Católica, o sea, la Iglesia Católica es administradora de gran parte de las OCAS que Sí, funcionan sí, en Chile y no ha habido un cuestionamiento, por lo menos un cuestionamiento, una revisión por parte del Estado si estas instituciones deben seguir administrando estos centros o no. claro. No hay una revisión, o sea, frente a una ola enorme que hubo de denuncias contra la iglesia por abuso, 2018, 2019, que es la ola fuerte, fuerte, de decir, bueno, ¿qué está pasando acá? Revisemos qué contacto tiene hoy día esa institución, qué contacto Claro, directo tiene con infancias, y sí. sobre todo en el caso Cerame. Claro, a mí me tocó ver algo, pero en el fondo había sido muy brutal, no, no en un sentido como organizado, ni una fiesta como de Spinia, porque también hay gente que ha querido como en el fondo como agrandar el tema, y yo creo que en esto hay que ser muy prolijo Mm, porque con las equivocaciones pasa que pagan las verdaderas denuncias. Entonces, sí, en algún momento en el libro aparece una niña que cuenta su historia como en el hogar La Providencia de Valparaíso, que fue cerrado hace un tiempo, y la verdad es que ahí se cuenta, no por su testimonio, sino por el de varias niñas, la facilitación que había de las adolescentes hacia una persona que donaba hacia ese hogar. Y la mm, verdad es que sus relatos, que no son uno, son varios, son bastante como verosímiles respecto de lo que expresan, ¿no? mm, Esto además para la gente o tú que entiendes de estos temas sabes que el mm, abuso no es algo que se concreta de una vez, sino que existe, no, ¿no es cierto?, un engaño, un abuso de confianza, y las niñas iban a Fantasilandia, el tipo le compraba cosas hasta que al final se concretaba el abuso sexual. Y eso me dejó muy marcada como ese caso para poder incorporarlo dentro del libro porque hablaba un poco, ¿no?, del abuso que ocurre, como tú mm, bien dices, en los hogares de los organismos colaboradores ligados a la iglesia, sí, en el que no hay pocas denuncias, digamos, ¿no?
Y eso es algo que también, si no me equivoco, se vio en el informe Gelder. Sí. Y bueno, y quedan en esta oscuridad, si no están como los periodistas o instituciones, digamos, o agrupaciones como las de ustedes interviniendo, Mm. la verdad es que quedarían en una mayor opacidad, digamos, ¿no? De nuevo con esta, que siempre les explico como asimetría de poder, ¿no? La iglesia Sí. contra un niño al paraíso, eh, etcétera. Es No, como mira, tú hiciste muy una doloroso el tema. descripción de un proceso de abuso que es como el típico que a mí hay un que a mí me hace mucho sentido con un cuento de los hermanos Grimm, que es el cuento de Hansel y Gretel. Yo, Sí. posterior a mi denuncia de abuso, una vez releyendo el cuento, hice esa interpretación de ese cuento como una historia de abuso, o sea, la distancia que existe entre dos hermanos chicos con el hogar, el quiebre, ese camino y llegar a una casa de dulces que atrae a la infancia y donde dentro de esa casa vive un ser maligno que busca abusar. O sea, Hansel y Gretel, el cuento, Sí, es una descripción de un abuso, tal cual. Eh, los niños, las infancias abusadas, los jóvenes abusados, no es por azar, es sí, absolutamente normal los quiebres con el hogar. Y por eso que cuando tú hiciste esa descripción me hizo acordar a ese cuento. Es muy gráfico, muy gráfico. sí, sí, es muy cierto. Hay una lección, ¿no? Mm, Eh, el abusador es selectivo respecto de los niños, niñas y adolescentes más vulnerados. Por eso también es tan importante estar develando estas situaciones, ¿no? Generalmente en un hogar cuando uno no es una sola denuncia, ¿no? El mismo mm, tema de Lisette logró finalmente comprobar de que era una forma enquistada de maltrato, digamos, ¿no? Y que no sí, solo había afectado a Lisette, sino que las torturas habían afectado a un montón de niños porque se hablaban de verdaderas torturas, digamos, ¿no? Y por eso yo creo que hay que estar siempre encima de estos temas porque la verdad es que lo que la experiencia de estos temas me ha dado que cada vez que uno ve una denuncia siempre es peor, digamos, ¿no? Es como tirar una hebra, digamos, ¿no? Lo mismo pasó en el CREAT de Playa Ancha, que es una denuncia que se abre a tantas denuncias más, digamos, donde también se logra de nuevo comprobar que los adolescentes fueron torturados en ese centro, digamos. Y, y también he conversado con varias mamás que del CREAT, de que sus hijos tuvieron o pasaron por el CREAT Pudahuel, y la verdad es que es un tema que no se ha tocado, es devolverlos a su hogar con niños que no recibieron, ¿no es cierto?, ninguna preparación profesional, e incluso muchos rezagados de su educación, digamos, niños con sexto básico, etcétera. Y me contaba la mamá el otro día, bueno, que su hijo está completamente ya en la droga, digamos, ¿no? Y que sí. para ella ha sido súper difícil el tema de la convivencia respecto de la violencia ahora que enfrenta o de su hijo, ¿no? Cómo ha debido como separarlos de sus otros hijos y ella muy, muy mal, digamos, con todo este Mm, tema. Entonces, tú sacas ese hijo, ¿no es cierto? Fabiola se llama ella, sacas a ella le quitaron su hijo, ¿no es cierto? Se va al Criat Playa Ancha y devuelven a otra persona con todos sus ciclos vitales rotos, digamos, y ella no sabe tampoco ni recibe ayuda respecto de cómo poder, ¿no es cierto?, contener a ese hijo que ya desconoce además. Entonces, por eso te digo que es tan complicado el tema de la institucionalización, porque si ni siquiera hemos visto efectos positivos. Si estuviéramos hablando de algo bueno, claro, no existirían tantas denuncias, digamos. Yo creo que deben haber, pero son los menos. Por eso digo, deben ser educadores de trato directo, directores que no están obligados por el Ejecutivo a actuar de la manera que actúan, sino que lo hacen por claro. convicción personal. Por lo que tú ves, la generalidad
la generalidad es que van aprendiendo las conductas de otros educadores de trato directo y al final, como insisto, terminan enquistadas estas formas de violencia que al final todos practican, digamos, ¿no? Eh, y que se pueden justificar de miles de formas, porque terminan hablando también, ¿no es cierto?, de las horas de trabajo en las que están, es todo, pero finalmente yo creo que tenemos que hablar de quiénes son vulnerados, digamos, ¿no? Entonces, ahí es súper complicado cómo después se empieza a relativizar la violencia que se utiliza o se ejerce en contra de estos niños y niñas. Y, y aquí al final lo importante es poner foco sobre ello y que esto no siga pasando, pero al parecer eh, la situación continúa, o sea, claro, el presente, como estábamos hablando, y el futuro se ve bastante malo si no cambia el tema de los horarios laborales. Carolina, y entonces, ¿cuál es el camino acá? Ujú. Estamos viviendo un proceso en Chile histórico, un proceso constituyente histórico, eh, que por lo menos pretende venir a cambiar una estructura social, a sobrepasar este sistema neoliberal, lo pretende, y, y entra a cuestionar todo. O sea, desde el estallido en adelante se ha cuestionado todo. Y, Claro. y dentro de eso, Sename, tenemos claro que es una de las... Me acuerdo haber visto un estudio que hicieron, que se hizo, que estaba dentro de las 5 consignas más fuertes del estallido social. Y, pero vamos teniendo claro el armado de la institución, cómo ha funcionado, cómo ha sido perversa, cómo ha permitido también el abuso directo sobre cuerpos de infancias. Pero ¿cuál es el camino? ¿Es seguir fortaleciéndole esta institución? ¿Es a lo mejor fortalecer familias? Y acá hablo familias no solo bajo el concepto tradicional que tenemos de hombre-mujer, sino que también eh, homoparentales y maternales, eh, y que haya un apoyo real desde el Estado para poder ir avanzando en que estas infancias vayan entrando a hogares. ¿Ese es el camino? Mm, es que yo creo que yo soy muy enemiga de la institucionalización, creo que debería ser una instancia como excepcional, porque yo creo que no hay un trauma mayor que separar a un niño de Mm, sus padres, ¿no? O sea, su padre alcohólico, un tanto negligente, digamos, sí. o muchas veces me ha tocado ver madres que han estado trabajando, que son denunciadas como por vecinos y ellas no tienen a nadie con quien dejar porque viven solas y etcétera, les quitan su hijo y después luego le piden un montón de Mm, exigencias. Entonces, está la violencia como institucional que existe, ¿no es cierto? mm, Que es paradójico, porque finalmente tú supuestamente sacas al niño para que no le hagan daño, pero terminas haciéndole más daño. Entonces, como, ¿cuál es la solución? sí. Y yo creo que existen con la institucionalización. Yo creo que en Chile se hace muy poco trabajo con las familias vulneradas y se hace muy poco trabajo con las mujeres vulneradas, ¿no? Eh, entonces tenemos también la justicia, etcétera, los asistentes sociales, y toda esta red la encarnan personas de carne y hueso que no tienen ninguna preparación en perspectiva de Mm, género o probablemente son muy poco empáticos, digamos. Y la verdad es que eso es lo que más ha tocado ver, mucha violencia institucional y cero trabajo, ¿no? Por ejemplo, cuando tú entrevistas a la mamá y ellas te comentan de que incluso los horarios de visita al la que las obligan y si no las castigan, si no tratan como de malas mamás, etc. Justamente les piden horario como en horario laboral y muchas hacen, por ejemplo, el aseo, son empleadas, etcétera, o trabajan en empresas y ya dicen que no pueden ir porque si no las despiden y tienen que estar arrancándose a ver a sus hijos y luego llegaban, por ejemplo, al Galvarino y las trataban muy mal también. Eh,
Entonces están constantemente recibiendo como violencia, ¿no? Y muy poco como contención. Entonces, yo creo que la institucionalización, como te digo, tiene que ser una instancia muy excepcional, porque lo que me ha tocado ver de cerca, la verdad, son niños muy, muy dañados, digamos, por su vivencia dentro de estos centros, digamos, ¿no? Que muchas veces, como tú bien sabes, no solo son Sí. golpes, son abandono, abuso sexual, etcétera, muchas cosas que ellos como que además no reciben reparación por lo que vivieron dentro, ¿no? No hay nadie que se haga cargo después de que salen del Sename. Entonces yo creo que lo importante es empezar a dejar de institucionalizar y a empezar como a prevenir, ¿no? ¿Cómo previenes eso? Con un trabajo con la familia, digamos, ¿no? Entendiendo de dónde vienen esos niños, son todos los niños que están institucionalizados son de familias humildes, digamos, ¿no? Y entendiendo que las vulneraciones también existen en todos los estratos, pero los que están institucionalizados son los niños pobres de Lo- este país, entonces Es que lo que yo siento es que ahí tienes la lógica. la única forma de prevenir que suceda es cambiando el sistema, cosa que permita de que la gente más vulnerada deje de ser vulnerada, viva en situaciones económicas dignas, en espacios dignos. O sea, ahí es cambiar una serie, una matriz de cómo se ha conformado el país, eh, y ponga de relieve la dignidad del ser humano. No veo otra forma. No hay otra forma de prevenir, porque significa que exista por ejemplo, una madre con un trabajo decente, con horarios decentes, con un sueldo decente, en un espacio de vida decente, eh, y que no se vea obligado a llegar a situaciones de abandono o denuncias por supuestos abandono y todo lo que conforma, que permite que exista Sename. Claro. Es un tema que es, o sea, y por eso es que yo creo que viene esta vinculación tan fuerte entre el estallido social, Sename y la participación de jóvenes en el estallido, de jóvenes que vienen de Sename, porque lo que se golpea con el estallido es la base de la sociedad. Claro. Era más allá de un Chao Piñera, era mucho más allá que eso. O sea, la explicación de esa frase de no son 30 pesos, son 30 años, y después alguien dice, no, no son 30 años, son 46 años, y si vamos a una matriz patriarcal, no hablamos de 46 años, hablamos de la existencia del Estado chileno. Entonces, mientras no hay un cambio en esa dirección, y por lo menos yo espero que venga ese cambio, se empiece a producir desde este proceso constituyente, no desde la convención en sí, sino que de todo el proceso va a seguir existiendo Sename, pónganle el nombre que quieran, da lo mismo, porque Claro. no se va al problema real que es la pobreza en Chile. Y lo otro es que la otra vez estaba leyendo una columna sobre la convención, respecto a la Convención Internacional Mm, de los Derechos del Niño, a la que Chile está adscrito, además, obviamente, eh, de que la institucionalización expone a los niños a situaciones de riesgo de las que ya hemos visto tanto tiempo, y además de que en el fondo desde la OMS se habla del verdadero apagón emocional que existe en un niño cuando tú lo separas de su familia. Imagínate cuando tú tienes un niño de 9 años que vive en el norte o menos, a veces mucho menos edad, y lo traes a Santiago y lo separas de todas las personas que, como te digo, salvo en casos que sean más graves, generalmente son por lo mismo, ¿no? Ciertas negligencias que serían súper fácil de trabajar, digamos, ¿no? sí, Eh, y entendiendo también, entre paréntesis, se nos acaba el tiempo, pero podríamos hablar mucho rato más, entendiendo a veces que estos informes también los hace la misma OCA, que está interesada en institucionalizar a ese niño, ¿no? También. claro. Y por lo demás, el castigo desde las instituciones, para mí eso es como
está siempre súper presente cuando yo escucho como a las mamás eh, el castigo, o sea, el horario, tú tienes que venir a este horario de visita, si no, no vas a ver a tu hijo. Hay denuncian muchas amenazas, vamos a dar a tu hijo en adopción. No hay Claro. una preocupación si esa mamá es jefa de hogar, si su marido ella le pegaba, si estaba en una depresión profunda, etcétera. Tantas cosas que se deberían analizar antes de provocar más dolor en esa familia, digamos, ¿no? O Es que sea, yo conozco familias que están todos los hijos institucionalizados. si te das cuenta, prácticamente todo el rato cuando hablamos de la persona adulta que tiene la vinculación con los niños, hemos hablado prácticamente todo el rato de la madre. Es como que el padre no está, asumimos que no Existe, existe, sí, por distintas razones, se asume. Es la sí. madre la que está ahí dando la pelea. Y no, yo no encontré ningún padre, fíjate, en todos los casos, que eran los más, algunos bien emblemáticos, eran padres ausentes en todos los casos, básicamente. Y eso yo creo que le importa muy poco, por ejemplo, a las Sí. instituciones que eran como ayudar a esa mujer, digamos, ¿no? En vez de castigarla tanto. Carolina, antes de ir despidiéndonos, hay una pregunta que para mí lo conversábamos con Eneas cuando estábamos viendo la articulación del programa. ¿Qué pasa en Chile que frente a todo lo que ya sabemos de Sename, porque ya Sename no es un desconocimiento, tenemos una serie de estudios institucionales como el de la PDI, estudios que han hecho eh, periodistas como tú, como la gente de CIPER, etcétera, denuncias de repente en estos matinales. ¿Qué pasa? Que no hay, uno no ve una gran protesta nacional porque esto cambie, sino que lloramos 2, 3 días, nos lamentamos, subimos reclamos a Twitter y después seguimos como si nada. O Claro. esa es la impresión que uno tiene, porque esto es tan grave como lo que vivimos durante la dictadura. Sí, yo creo que hay mucha como desconocimiento del tema, ¿no es cierto? Primero, que en Chile se cree que, por ejemplo, la forma de resolver el maltrato infantil es separar, entonces mucha gente como que normaliza. Ah, bueno, Mm, el niño está en cename, sí, porque bueno, pero primero la que se tiene que hacer cargo es la familia. Entonces ya hay como un prejuicio desde que habrá hecho esta familia, el niño, mm, o el niño, como es el niño problema, digamos, ¿no? sí, Y lo segundo es que lo que yo te decía antes, que es un poco que no son un grupo de interés para nadie, ¿no es cierto? Primero que todos nos votan. Entonces, ahí tú te das cuenta porque como que todo queda como finalmente en el discurso. Y lo tercero es que yo creo que también lo habíamos hablado, es un país como muy adultocéntrico, ¿no? Respecto, sí, ves como todas las noticias, como que siempre también los niños son como, a ver, sí, en la noticia aparecen como víctimas, ¿no? Pero no sí. aparecen en otro tipo de situaciones, digamos. No hay una invisibilización permanente de los propios medios de comunicación sobre los derechos de niños y niñas. Entonces, yo creo que el maltrato también físico en Chile es común, digamos, ¿no? A los niños y niñas eso es algo que no sé, me ha tocado estudiarlo, digamos, por este mismo Sí. tema. Entonces, eh, yo creo que es un país que objeta mucho a los niños y niñas. Es un país y por eso mismo no es un grupo como de interés. La otra vez hablaba en un conversatorio que siempre dicen como, bueno, estudia como por si no, no vas a hacer nada cuando grande. Y eso Sí, implica que en tu infancia como que no eres nada, ¿cachai? sí. Como, y eso son discursos que parecen súper inocentes, pero finalmente los niños y niñas son a ser objeto, y en este caso a ser objeto de instituciones, donde en el fondo, y cuando tú objetas algo,
lo despojas de sus derechos. Y eso es lo más terrible, y despojados completamente de sus derechos, ¿no? Y, y, y yo por eso creo que tiene que ser un tema constante en estos conversatorios, los medios de comunicación. Yo siempre le comento a las periodistas con Mm, las que trabajo que escriban de infancia, ¿no? Y traspasándole lo que tú mismo aprendiste, porque es un tema no hay que dejar de estar luz, digamos. Para mí el tema, yo tengo un compromiso con el tema, sí. y creo que también los periodistas tenemos que ir especializándonos sobre temas como la infancia, digamos, ¿no? Este país lo necesita. Y, y la verdad es eso, yo solo creo que, resumiendo, un país adultocéntrico, y los niños no representan un grupo de interés para los políticos, y, Tienen dos y nada, y cosas, están muy tienen despojados tres, de sus derechos. tienen tres cosas en contra. No votan, no pagan Claro, impuestos y son claro, pobres. además, Claro. sí. Carolina, yo te quiero agradecer. No, eh, gracias a ti. la red de sobrevivientes desde hace un tiempo tomó una decisión que es dejar de ser red de sobrevivientes de abuso eclesiástico y hemos pasado a ser red de sobrevivientes de abuso en contextos institucionales. Y desde que tomamos esa decisión ya ha empezado a acercarse sobrevivientes y activistas de Sename para empezar a trabajar con nosotros. Eh, Creo que Chile, y esto lo digo con bastante pena, es un país donde el abuso durante muchas décadas en distintos contextos se naturalizó. Eh, Sí, por lo tanto, se dejó de ver, se dejó de mirar. Así que quiero agradecerte por la valentía de meterte en este tema. Sabemos que no es fácil, sabemos que son sí, temas que duelen la guata. sí, a Y, ver, y esto no es por un compromiso contigo, es por realzar la labor que tú has hecho, que estás haciendo, que yo en verdad quiero invitarlos a que compren el libro, a que lo lean. Eh, Abandonados, vida y muerte al interior del Sename. Es un trabajo de investigación muy potente, muy bueno y que ayuda a ver esa realidad a la cual no queremos enfrentarnos y no queremos salir a la calle aún a protestar. Y es necesario. Carolina, sí. gracias, un gran Oh, gracias abrazo. a usted. Igual para ti. Muchas gracias, Helmut, por la invitación, y bueno, cuando quieran. Lo importante es como organizarse entre distintos profesionales para Justamente. ayudar a que esto cambie un poco. Me ha tocado estar este último tiempo y me ha llamado la atención en actividades, mitines, protestas contra Sename y la gente que lo organiza son las mismas agrupaciones que en este momento están luchando por la libertad de los presos de la revuelta. Creo que no es coincidencia que eso suceda. Sí. Carolina, muchas gracias. Un abrazo. Gracias, Helmut, que estés muy bien. Chao.